Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Yo soy el profesor Omar Moisés Cabrera. Hoy veremos un nuevo tema para el curso de sexto de secundaria en el área de física. El tema es dinámica circular. Entonces recordamos al reloj, el cual lo vemos en la vida cotidiana, que describe una trayectoria circular. La característica es que tiene una velocidad uniforme, pero el día de hoy que vamos a estudiar dinámica circular, vamos a ver movimientos con trayectoria circular que tienen una variación en velocidad. Ejemplo, si yo tengo una cuerda y vamos a tener al extremo lo que es un objeto, en este caso una pequeña pelota, vamos a hacer el movimiento de rotación. Giramos esta cuerda y directamente vamos a ver cómo el objeto va describiendo una trayectoria circular. De esta manera podemos entender lo siguiente. Vamos a aplicar las leyes de Newton a este tipo de dinámica circular, entendiendo que tenemos, por ejemplo, el componente radial y el componente tangencial. El componente radial va a estar descrito por el radio al momento de que gira esta esfera y el componente tangencial al momento en que esta esfera va a describir en los diferentes puntos una velocidad, la velocidad tangencial. Además, recuerda, querido estudiante, vamos a hablar de variables como es la aceleración tangencial, la aceleración angular, velocidad tangencial y velocidad angular. Vamos con los ejercicios. Antes de realizar ejercicios en el tema de dinámica circular, vamos a realizar un análisis de este sistema. Como puedes observar, inicialmente tenemos que este objeto describe una trayectoria circular, tomando en cuenta que va a tener dos ejes de estudio. El primer eje es el eje radial de color rojo, donde vamos a encontrar todas las fuerzas que van a dirigirse hacia el centro del movimiento. Y por otro lado, el eje tangencial, que se encuentra en cada punto de la circunferencia. Entonces, en este tema de dinámica circular, vamos a notar que a través de la trayectoria circular que describe este objeto, tendrá dos vectores. El primer vector de la fuerza centrípeta, que es una fuerza que va a estar dirigido hacia el centro del eje de giro. Esto de acuerdo a la segunda ley de Newton. Y por otro lado tenemos a la velocidad tangencial, que es un vector que se va a encontrar tangente a cada punto de la circunferencia. Entonces, ¿qué es dinámica circular? Es una parte de la mecánica que estudia las condiciones que deben cumplir una o más fuerzas para que un determinado cuerpo se encuentre en movimiento circular. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton a este tema. Vamos a notar que tenemos dos vectores característicos en este tema de dinámica circular. El vector velocidad tangencial, que se encuentra en cada punto de la trayectoria, y la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro del eje de giro. Ejemplos que encontramos de este tipo de dinámica circular es, primeramente, esta rueda que describe una trayectoria circular que seguramente lo has observado en un parque o en una área de juegos, tomando en cuenta que describe velocidades variables. Además, otro ejemplo son los engranajes, que notando vamos a ver de que tienen una variación en las velocidades tangenciales, que realizan movimientos en este tipo de sistemas. Otro ejemplo que te indico en la vida cotidiana es un experimento que realizaste alguna vez en el colegio, que es el generador hidráulico, donde a través del ingreso del fluido vamos a ver de que este sistema va a generar una trayectoria circular, permitiendo el paso del agua para que posteriormente se genere la energía eléctrica. Otro tipo de ejemplos es el árbol de levas, el cigüeñal y lo que son engranajes. En el primer caso del árbol de levas notarás que a través del movimiento circular se puede hacer un cambio de movimiento rectilíneo, ¿no? De esta manera podemos notar que el movimiento circular se encuentra en diferentes partes de la vida cotidiana. Por otro lado tenemos aquí otro ejemplo que es la manivela, que genera una transformación de movimiento circular a un movimiento rectilíneo vertical, y otro tipo de engranajes.
Algo típico que vemos en la vida cotidiana es el uso de los ventiladores, que inicialmente estando en reposo con velocidad inicial 0, al encenderlo vamos a notar que va a generar un movimiento circular, notando que va a tener velocidades variables. Las variables que vamos a estudiar en el tema de dinámica circular son, primeramente, la velocidad tangencial, como lo puedes observar en esta imagen, que se encuentra en cada punto de la circunferencia, siendo tangente a cada punto. Y por otro lado tenemos a la aceleración centrípeta, que se dirige hacia el centro del eje de giro. Entonces, las características que vamos a encontrar en este tema son, primeramente, la velocidad cambia en dirección y sentido. Como podemos notar, la velocidad en un primer punto está aquí, y en un segundo punto se encuentra con esta dirección. Siempre va a ser tangente a la circunferencia. Segunda característica, el cambio de dirección origina la aceleración normal o centrípeta. Cuando vamos a tomar en cuenta que va a cambiar la dirección, va a ir generando una aceleración dirigida siempre hacia el centro del eje de giro. Esto de acuerdo al radio que va a tener la trayectoria circular. Y por último tenemos la fuerza responsable de la aceleración centrípeta, se denomina fuerza centrípeta, de acuerdo a la segunda ley de Newton. ¿Qué es la fuerza centrípeta? Es la resultante de todas las fuerzas radiales que actúan sobre un cuerpo en movimiento circular. Como podemos observar, este objeto de color rojo que está describiendo una trayectoria circular tendrá una velocidad tangencial y una fuerza hacia el centro, denominada fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Aplicando esto a una fórmula, tendremos que la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa, pero la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido al radio de giro. Tomando en cuenta que la F sub c es la fuerza centrípeta, la A sub c la aceleración centrípeta, la M es la masa, la V la velocidad tangencial y la R radio. Vamos a analizar el siguiente movimiento. Como iniciábamos en clases, al girar un objeto atado a una cuerda, va a describir una trayectoria circular. Vamos a hacer lo siguiente. Trazamos un eje Y, trazamos un eje X, vamos a dibujar la trayectoria circular y vamos a analizar 4 puntos. Primer punto A de análisis, segundo punto B, el tercer punto C y el cuarto punto D. Vamos a dibujar los vectores que encontramos en cada punto. Primeramente tenemos al vector peso que está dirigido hacia abajo con la fórmula de masa por la gravedad. Otro vector que actúa sobre este objeto que está atado a una cuerda es la tensión en este punto A. Entonces en este punto tenemos dos vectores. En el punto B tenemos el vector peso, que es masa por gravedad, y la tensión en el punto B. Seguidamente en el punto C tenemos lo que es el vector peso, que es igual a masa por gravedad, y la tensión C, esto por efecto de la cuerda. En el punto D tenemos que hacer algo importante. Primeramente, dibujamos al vector peso, que es característico con sentido hacia abajo, que tiene la fórmula masa por gravedad, y vamos a hacer lo que es en este punto tangente trazar una línea que para nosotros será el eje y un eje X. Ambos ejes forman 90 grados. Entonces, en el eje X tendremos a la tensión en ese punto, tensión en D. Para lo cual vamos a notar que cuando este objeto atado a una cuerda se encuentra justamente en este punto, tendrá un ángulo, lo denominaremos ángulo θ. Para lo cual tenemos que hacer la descomposición vectorial del vector peso. Trazamos paralela al eje Y, una paralela al eje X para tener un vector en el eje X que va a tener el valor de masa gravedad por el coseno de θ y otro vector en el eje Y que va a tener el valor de masa gravedad por el seno de θ. De esta manera analizamos el movimiento en los 4 puntos.
Ahora, aplicando la segunda ley de Newton, vamos a hallar la fuerza centrípeta en cada punto. Al tener el gráfico que ya hemos analizado, primero, en el punto A tendremos que la fuerza centrípeta va a ser igual a ¿qué? Tenemos dos vectores colineales con mismos sentidos, por tanto vamos a sumar ambos vectores. Será masa por gravedad más la tensión en ese punto A. ¿Qué pasa en el punto B? Notarás que tenemos dos vectores, uno que se encuentra justo en el eje radial, ya que es tensión B, y otro que está fuera de ese eje. Entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión en el punto B, porque solamente se toman en cuenta los vectores que se encuentran en el eje de giro. Siguiente, en el punto C, como tenemos dos vectores colineales con diferentes sentidos, la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión en ese punto menos el peso, que es masa por la gravedad. ¿Qué pasa en el punto D? Teniendo el gráfico que hemos analizado y como hemos descompuesto el vector peso, tendremos en este eje, ya en el eje X donde está la tensión D, tenemos otro vector con sentido contrario que es la masa gravedad por el coseno de θ. Entonces en este punto D será la fuerza centrípeta igual a tensión en este punto menos masa gravedad por coseno de θ. Vectores colineales con sentidos contrarios. Ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Si se hace girar una piedra en un plano vertical, cuando pasa por el punto A tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo, en B tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo y en C tiene 20 metros sobre segundo. Calcular la tensión en el punto A, B y C, sabiendo que la masa es 4 kilogramos y el radio de giro 2 metros. Tenemos este gráfico. Primeramente vamos a analizar lo que es el punto A, punto B, punto C. En el punto A vamos a tener que la fuerza centrípeta, como hemos visto, es igual a masa por gravedad más tensión en ese punto A. Entonces, recordando que la fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad tangencial en ese punto al cuadrado, dividido entre el radio de giro, lo igualamos a la fórmula que es masa gravedad más tensión en ese punto A. Despejando la tensión A, que es nuestra incógnita, vamos a notar que esta masa por gravedad va a pasar a restar, teniendo como ecuación tensión en el punto A igual a masa velocidad tangencial al cuadrado sobre R menos masa por gravedad. Reemplazamos lo que son los datos. Vamos a tener la tensión A igual a 4 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado dividido entre 2 metros menos 4 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a tomar la gravedad como un número entero, notando que primeramente tenemos una operación de 4 por 10, 400 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado, menos 4 por 10, 40 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Primeramente vamos a simplificar este metro cuadrado con este metro, quedando en unidades kilogramo metro segundo cuadrado, que es equivalente a Newton. Muy bien, entonces la respuesta vamos sacando será tensión en el punto A 400 entre 2, 200. Todo esto equivale a Newton menos 40 newtons. Haciendo la diferencia tendremos que la tensión en el punto A es 160 newtons. ¿Qué pasa en el punto B? En el punto B, según el análisis, teníamos que la fuerza centrípeta es igual a la tensión en B. Entonces, recuerda que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad tangencial en ese punto al cuadrado dividido entre el radio. Esto es igual a la tensión B. Reemplazando datos porque ya tenemos la variable despejada, será tensión B igual a 4 kilogramos, que es la masa, velocidad B en este punto es 15 metros sobre segundo al cuadrado dividido a 2 metros, teniendo en la parte del numerador 900 como resultado, kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado. Vamos a hacer la simplificación de metro cuadrado sobre metro y nos queda lo que es la unidad de Newton. La respuesta será entonces tensión B igual a 450 newtons. Por último, en el punto C tenemos la ecuación de fuerza centrípeta igual a tensión C menos masa por gravedad. Esto lo hemos analizado anteriormente.
La fuerza centrípeta, este es su equivalente, ya, masa velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio es igual a tensión C menos masa por gravedad. Despejando la tensión C, aquí notamos que menos peso va a pasar al otro lado con más masa por gravedad. Entonces será tensión sub C igual a masa velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio más masa por gravedad. Reemplazando datos, ¿qué tenemos? Masa 4 kilogramos, la velocidad en este punto C, que es 20 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre 2 metros, más la masa 4 y la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Realizando operaciones tendremos que en la parte del numerador sale 1600 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado, dividido entre 2 metros, más 40 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Simplificamos metro cuadrado con este metro, quedando lo que es resultado de 840 newtons. Espero, querido estudiante, que hoy has debido aprender lo que son las variables de la tensión, la aceleración, las velocidades angulares y tangenciales y el punto más importante, la fuerza centrípeta. Muchas gracias, querido estudiante, y no te olvides de visitarnos en la página del Facebook en Educa Bolivia. Hasta luego. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.